Abrimos el espacio en blanco ante nuevos misterios y enigmas que esta noche vamos a tratar de explicar. Comenzaremos hablando de músicas malditas. Algunas de ellas de intérpretes que se han llamado del Club de los 27. Músicos que terminaron su vida a los 27 años, como Janis Joplin, Amy Winehouse o Jim Morrison, entre otros. Os mostraremos también canciones de suicidios, el trino del diablo o la obsesión de algunos grupos por las fuerzas oscuras. Un programa lleno de sonidos que esta noche queremos que conozcas. Habrá también tiempo para acercarnos a algunos testimonios que nos indican que la muerte no es el final. Testimonios recogidos por un reconocido psicólogo argentino que esta noche visitará nuestro programa. Eso y algunas otras sorpresas llenarán este espacio en blanco de hoy. Solo nos faltas tú. ¿Nos acompañas? Bueno, vamos hasta Sevilla a recibir a nuestro invitado especial de la noche, Manuel Jesús Palma. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de volver a estar aquí con vosotros en este programa tan mítico. Y yo que estés con nosotros. Eres licenciado en Ciencias de la Información, ¿verdad? ¿Periodismo? Sí, periodismo. Y trabajas en medios haciendo cositas, ¿no? Exactamente, sobre todo por internet. Vale, y lo que yo no sabía es que tocabas también en grupos de metal. ¿Qué tocas, el bajo o qué tocas? Efectivamente, el bajo. Qué bien, ¿y te gusta desde Bach, Avalanche, que no sé quién es, Extravaganza, que tampoco sé quién es? Sí, son grupos de heavy aquí nacionales. Disculpas a todos ellos y hasta los Pecos. Sí, porque me decían, oye, ¿te gusta mucho la música oscura? Digo, sí, sobre todo eso, sobre todo los Pecos, que es lo más oscuro que escucho. Y has escrito un libro que se llama Música Maldita, súper pequeñito, pero lleno de cantidad de matices, de historias y de leyendas de la música, ¿verdad? Uh-huh. Y esta noche vamos a poner algunas muestras de, no solamente de la teoría, sino de esas músicas, pero como decía Nietzsche, sin música la vida sería un error, ¿verdad? Totalmente, además que sí. Hemos tocado alguna vez el tema, pero esta noche lo vamos a andar mucho más. Después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, preparaos, vamos a hablar de música maldita, vamos a escuchar alguna música maldita, incluso alguna que dicen que sirve para suicidarse. Comenzamos nuestro viaje por la música maldita con un grupo de músicos pertenecientes a un club, el Club de los 27. El Club de los 27 es una expresión utilizada para referirse a un grupo de músicos populares que fallecieron a la edad de 27 años. Por lo general se trata de casos relacionados con el abuso del alcohol y las drogas. La lista original incluye al músico de blues Robert Johnson, considerado el primer miembro del grupo, a Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. A esta lista se le agregó el caso de Kurt Cobain y Amy Winehouse, quienes fortalecieron la leyenda urbana de que las muertes de músicos a esta edad son inusualmente comunes. Conozcamos algunos datos más de este extraño y misterioso club. Pues ahí está esa primera introducción que nos habla del Club de los 27. Manuel, ¿qué es esto? ¿Es una moda? Hemos hablado que había bastante gente ahí metida, ¿verdad? Pues sí, es una de esas maldiciones de la música de la que tanto se habla, seguramente la más conocida de todas, porque además atiende a músicos muy populares. Y bueno, es una maldición que nace a finales de los años 60 y principios de los 70 con la muerte de 4 músicos muy importantes de aquella época. Brian Jones, de Rolling Stone, uno de los fundadores de aquel grupo. Ajá. Posteriormente también Jimi Hendrix, Janis Joplin y por último Jim Morrison, el vocalista y frontman
frontman de The Doors, que tras la muerte de Morrison, en tan corto espacio de tiempo, estamos hablando del 69 al 71, es cuando se empieza a hablar de verdad de esta supuesta maldición del Club de los 27, y es simplemente porque todos ellos mueren a esa culpa de una sobredosis. También hay mucha leyenda negra en torno a las muertes de estos 4 músicos. La siguiente sería Janis Joplin, que era buena amiga precisamente de Jimi Hendrix, y también hay mucho detrás de la muerte de Janis Joplin sobre el tema de abuso de droga. Y por último Jim Morrison, que le pasa exactamente lo mismo. Hay gente que piensa que él muere por ejemplo por abuso de drogas, desde heroína a otras drogas mucho más fuertes, aunque los que le conocían pensaban que ese tipo de drogas no iban con él, que él era mucho más hippie, que lo que le gustaba era el peyote y como mucho el LSD. Y de hecho incluso su compañero en el grupo, Ray Manzarek, llegó a insinuar que, oye, que él no sabía qué le había pasado, pero si había alguien capaz de fingir su propia muerte para irse lejos y quitarse del foco... Jimi Hendrix, Janis Joplin era también una pasada, se tomaba todo, se metía todo, ¿no? Decían. Sí, son músicos que evidentemente tienen detrás una vida bastante difícil, bastante con muchos problemas con el tema de drogas y demás, porque al final es algo bastante común en esos músicos. Son gente joven, gente que tiene mucho dinero, que tiene acceso fácil, y más en aquella época al final, a ese tipo de drogas duras, y trataron de rehabilitarse muchísimas veces, pero se ve que en la mayoría de casos no lo consiguieron. Y en el caso de, por ejemplo, de Janis Joplin, ella también tenía que vivir con una inseguridad tremenda que le provocaba, por ejemplo, el estar con su pareja. Era tremendamente celosa y su pareja parece que tampoco se lo ponía fácil, y en una de estas peleas que tuvieron parece que decidió terminar con todo de la peor manera posible. Hay otros cuantos participantes en este club de los 27. Kurt Cobain, ¿no? Sí. Tipo extraño también. Totalmente, y además muy atormentado también, como le pasaba a Janis, por ejemplo, porque él, la curiosidad es que, bueno, Kurt muere en 1994, hace ahora mismo 25 años, ha hecho hace unos días. Entonces, él al final... parece que desde ya joven tenía esa ilusión por ser una estrella del rock, algo que es bastante común, pero su madre llega incluso a aseverar que él conocía toda esta parafernalia, toda esta maldición del Club de los 27, y que llegó a insinuarle, no sé si medio en broma, medio en serio, que ojalá algún día él también formara parte de ese club. Y fíjate al final lo que sucedió. Le tocó. A mí, House, quizás es la última de ese club. Sí, por ahora sí. De las cantantes así más conocidas, Amy Winehouse ha sido la última en entrar a formar parte de este club. Y lo mismo, tenemos exactamente el mismo patrón que todos los demás. Una vida atormentada, una chica con una mente bastante inestable y las drogas siempre de por medio. Y nada, y un talento también descomunal que con solo 27 años se apaga esa voz del soul mítica que tanto había hecho nacer emociones en los demás, pues las propias que ella misma parece que no sentía a la hora de cantar. Y antes de seguir a escuchar una canción maldita, ¿quién era el Rey Lagarto? ¿Quién es? Pues el Rey Lagarto es el propio Jim Morrison, que tiene ese apelativo porque él mismo se consideraba prácticamente una reencarnación de aquellos indios chamánicos, indios nativos americanos, de una leyenda que venía desde muy lejos, y él pensaba que estaba poseído por esos indios cuando cantaba y cuando componía. O sea que él se consideraba prácticamente más un animal totémico, por así decirlo, que una persona. La que liaba en las actuaciones, ¿verdad? Totalmente. De hecho, por eso se tuvo que ir de Estados Unidos hasta París, que fue donde murió finalmente. Dices que igual era la persona perfecta para hacer una cortina de humo y desaparecer de ese mogollón en el que estaba. Eso es lo que decía Ray Manzarek, o sea, no lo digo yo, lo dice el compañero suyo del grupo con el que estuvo pues muchos años haciendo música. Jim Morrison era un tipo bastante estrafalario en ese sentido, y Manzarek estaba totalmente seguro de que, no lo dijo así a las claras, pero que estaba totalmente seguro de que si había alguien que podía hacer eso que hemos visto en tantas películas de desaparecer sin dejar rastro para simular tu muerte, ese era Jim Morrison. Para terminar un poco con el Club de los 27, quizá más que una leyenda era porque, bueno, esta gente llevaba una vida un poco desenfrenada y era bonito acabar, como decían también, vive rápido, deja un bonito cadáver, ¿no? Exactamente, pues fíjate, ocurre poco después de la muerte precisamente de James Dean, cuando se empieza toda esta maldición del Club de los 27, y bueno, todo esto también se estudia porque es una maldición bastante famosa, se estudia posteriormente y se llega a la conclusión de que, bueno, es una suma entre la juventud de las personas que mueren a esa edad, precisamente a los 27 años, la inestabilidad emocional muchas veces de esas personas y por supuesto el abuso en ese consumo de droga que la mayoría de ellos tenían.
Música Maldita, programa especial del Espacio en Blanco esta noche. Nos vamos ahora dentro de unos segunditos, detrás de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, a hablar de una canción maldita que dicen que induce al suicidio. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. En la vida hay distintos ejemplos de situaciones o misterios difíciles de explicar. Hay libros, pinturas o incluso música que proporcionan a las personas unas sensaciones extrañas. Algunas tan límites como para llevar a plantearse el suicidio como solución. Por cruel que parezca dicha afirmación, existe una canción cuya leyenda negra da miedo. Retso Seres es el nombre de un cantante húngaro que tiene en su poder el dudoso honor de haber cantado una de las canciones más señaladas de la historia. Y no porque rompiese récord de escuchas, sino porque multitud de muertes llegaron a un mismo punto, provocaba el suicidio. El tema en cuestión se llama Gloomy Sunday y en 1933, fecha en que se publicó, causó mucha controversia. En aquel momento, las autoridades húngaras descubrieron que muchos fallecidos se habían provocado a sí mismos la muerte y que junto a ellos se escuchaba dicha canción. Tantos problemas causó su emisión en radio que llegó a prohibirse. El cantante Retso Seres no ayudaría precisamente a que se dejase de hablar del maleficio, porque hasta su muerte le sobrevino de forma tétrica. En 1968, probablemente fruto de una depresión que no se ha podido determinar si tenía relación con las olas de suicidios, el cantante húngaro también se quitó la vida, arrojándose desde la ventana de su casa. Conozcamos algo más de este tipo de músicas. Ahí hemos escuchado ese texto, tremenda esta historia de la canción, ¿verdad? Cuéntame un poquito. Pues es una canción que tiene ya casi un siglo de antigüedad, pero que lleva todo este tiempo arrastrando una leyenda negra terrible. Pues nace a principios de la década de los 30, cuando el pianista Retso Seres la compone con una pieza, digamos, que estaba basada en los horrores de la guerra, de la Gran Guerra, que se llamaba por aquellos tiempos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, para hablar un poco sobre esa locura que había llevado al hombre a crear tamaña desolación, ¿no?, en Europa. Posteriormente, uno de sus amigos le pone una letra distinta, una letra que tiene que ver con la historia de un amante que ve como su mujer, como su novia, fallece, y él se va detrás, solo encuentra la única manera de reunirse con ella a través del suicidio. Entonces, es ahí donde nace esa canción Gloomy Sunday, que se podría traducir como Domingo Sombrío, Domingo Triste, y sale de Hungría bastante pronto porque tiene muchísimo éxito y llega incluso a Estados Unidos, ya acarreando esa leyenda negra de que muchas personas en su país de origen, en Hungría, habían fallecido o sobre todo se habían suicidado escuchando esa canción. Casi el mismo autor también fallece, ¿no?, de forma extraña. Exactamente, sí, aquí hay que separar siempre un poquito lo que es la leyenda de la historia ya real, porque es verdad que este Retso Seres fallece también precisamente intentando suicidarse, no suicidándose en sí, pero intentando suicidarse. Lo que pasa es que ocurre esto 30 y pico años después de componer esa canción, de hecho con muchísimo éxito, solo que con una vida bastante desastrosa que lleva este hombre, y trata de lanzarse al vacío desde su apartamento, queda muy mal herido y es en el hospital cuando muere después de este intento de suicidio, y esa es una de las primeras veces que la canción también parece que se cobra una vida computable, real, de las que podemos tener
dejar aquí constancia. ¿Se sabe cuántas? Hay varios casos. Hay quien dice que, por ejemplo, en Hungría, solo en los 2-3 años posteriores al lanzamiento de la canción fueron casi 30 las personas que se suicidaron por su culpa. Se habla también de que en Estados Unidos ha habido al menos 20-30 personas también. Está el caso, por ejemplo, del vocalista escocés de la banda de Assemblers, que se suicida, mejor dicho, después de hacer una versión de esta canción. Es cierto que varios años después, pero todo eso es como una bola de nieve, ¿no?, que se va agrandando y al final la leyenda sigue creciendo. Ya, vamos a escuchar 5 o 10 segunditos de esa música, porque no queremos inducir a nada, pero sí queremos dar un ejemplo. La verdad es que yo la escuché ayer y te pone un poco triste, ¿eh? Sí. Vamos a escucharlo solamente mínimamente y luego seguimos. Ya la quitamos. Simplemente eran unas cuantas notas. Es curioso porque ha salido esta canción en Los Simpson. Sí, efectivamente. No recuerdo bien si fue el capítulo donde hacen una especie de parodia a aquella mítico programa de Wells en el que él mismo hacía la invasión, ¿no?, de los ultracuerpos, la guerra de los mundos, mejor dicho. Creo que al principio de ese capítulo, que son los típicos de terror que tienen, aparece esta canción. O sea que todo el mundo la ha podido escuchar, al fin y al cabo. Yo creo que todo el mundo hemos visto esos capítulos. Y más todavía, Elvis Costello la cantó, Sidney O'Connor tengo aquí. Incluso en España, en la película La Caja Kovac, salió también la canción. Efectivamente. No es solo que saliera, sino que buena parte de la trama de la canción, de la película, en este caso de Daniel Monzón de 2005, tiene que ver con Gloomy Sunday, con esta canción maldita. Además que no ponen cortapisas ni se inventan otra canción que la sustituya, no, directamente cogen Gloomy Sunday, y de hecho la propia actriz protagonista, Lucía Jiménez, la canta en la película. Oye, y Lucía Jiménez ahí sigue sana y salva, haciendo su trabajo. Afortunadamente. Exactamente. Pero nosotros no queremos colaborar y por eso simplemente un poquito. Antes de seguir con cosas más duras, hay músicas aparte de esta que inducen al suicidio, o malditas como la 10ª Sinfonía. Parece que sí. La 10ª Sinfonía tiene más que ver con un tema de que aquel compositor que intenta componerla, que intenta llegar a ese número, fallece antes de conseguirlo. Y es un tema bastante interesante porque es una maldición muy conocida también en la música clásica, que parece que tiene que ver con Mahler, que era un tipo muy supersticioso, y que tiene que ver también con Beethoven, que fue el último en llegar a la novena sinfonía y presentarla, y no llegó a terminar esa 10ª. Es una leyenda también urbana que hay sobre si consiguió terminarla o no, y a raíz de ahí en la música clásica pues se ha llevado esa leyenda negra de que todo el que intenta llegar a esa 10ª sinfonía y por tanto también superar al maestro Ludwig van Beethoven, pues acaba falleciendo en el intento. Qué mundo extraño de la música, ¿eh? Es extraño, sí. Malditas. Totalmente. Nos vamos a tiempos más cercanos, gente más poderosa que siguen todavía en el candelero, aunque ahora no estén de gira porque está malito el cantante, pero ya veréis lo que se esconde detrás de ellos. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. Ahí estaba esa simpatía por el diablo. Qué canción tan tremenda, ¿no? Uh-huh. La verdad es que sí. Rolling Stone poniendo todas las cartas sobre la mesa y haciendo lo que mejor saben hacer. Hay otro grupo cercano a ellos en el mismo tiempo, los Beatles, que también tenían... Dices al gobierno americano. Hay más cosas extrañas, ¿no? Portadas siniestras, psicofonías incluso, las canciones de los Beatles. Sí. Además, esta psicofonía, parece casualidad, pero empiezan justo después de esta supuesta muerte de Paul McCartney, porque hay canciones en su Sgt. Pepper's y en el álbum blanco también, en las que al ponerlas, digamos, a reversa, ¿no?, a la inversa, marcha atrás, se pueden escuchar voces, pero no te digo que algunas sí que es cierto que se escuchan como psicofonías literalmente y tienes que descifrarlas, pero otras están ahí. O sea, ellos quisieron que estuvieran ahí esas voces y que alguien... no tenemos lo de la muerte de Paul McCartney dio para mucho. Hay gente que sigue todavía buscando detalles en las portadas, pero también es cierto que hay una historia poco conocida de John Lennon que le ocurrió siendo bastante joven, que él dice que llegó a ver a un par de alienígenas, o al menos él los determinaba así, un par de figuras grisáceas que se colaron en su cuarto cuando él era muy pequeño y le dieron un huevo. Adivina en manos de quién acabó ese huevo. Ni idea. Pues, ¿o no? Del mítico Uri Geller, que le contó esta historia a José María Íñigo en su programa mitiquísimo de los años 80. ¿Qué me dices? Totalmente.
Qué curioso. Y tanto Ringo como Paul habían tenido también experiencias con espíritus y con ovnis. Sí, eso parece. Sobre todo Lennon parece que tenía cierta sensibilidad a ese tema. Luego lo de Ringo sí que es cierto que él ha concedido muchas entrevistas hablando sobre ese tema también de los ovnis, de algunas entidades que parecía que podía ver o escuchar y demás, pero yo creo que al final era un poco para intentar ponerse al nivel de los otros dos genios que tenía en el grupo. Y nada, yo creo que simplemente la verdadera sensibilidad, y fíjate que es curioso porque al final parece que todo tiene que ver, ¿no? Esa creatividad también desaforada con el tema de ser más sensible con estos temas, la tenían Paul y también la tenía sobre todo John Lennon. Curioso. Déjame que hagamos una mínima pausa. Nos vamos a hablar ahora de pactos diabólicos, algunos de ellos potentes y poderosos que parece ser que han hecho algunos personajes de la música. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Campos de algodón. Cuenta la leyenda que para lograrlo acudió a un cruce para hacer un pacto con el diablo, muy al estilo Fausto. Se rumorea que el diablo afinó la guitarra de Johnson, dándole así poderes especiales con los cuales ganó la fama a cambio de entregar su alma. La muerte del guitarrista es un misterio. Se cree que murió a causa de un envenenamiento provocado por un esposo celoso. Gracias a este incidente, la historia tomó forma, pues de extraña manera el diablo cobró el pacto que se había hecho en aquel cruce. Conozcamos algo más de estos extraños pactos y los músicos. En esta cuarta parte queremos hablar de pactos diabólicos, pero queremos empezar quizá el que hizo durante el romanticismo Niccolò Paganini. Cuéntame un poquito esa historia. Bueno, tocaba el violín de una manera muy curiosa, ¿no? Lo vamos a escuchar también un poquito. Pero cuéntame. Sí, pues nada, Paganini era probablemente el mejor violinista de su época. Hoy en día es considerado como seguramente el mayor virtuoso de todos los tiempos del violín, porque era capaz de crear cosas como esta que se está escuchando de fondo, que es el Capricho número 24, según los expertos en música y en violín, la pieza más complicada de tocar, de dominar. Y bueno, él lo hacía, sí que es cierto, porque era un tipo muy metódico, trabajaba mucho, utilizó, de hecho, en varias ocasiones, precisamente cuando ya esta leyenda que le venía de lejos, de tocar este tipo de piezas que nadie más tocaba y que además sonaban, sinceramente, bastante siniestras, ya había gente que decía que es que detrás suya él no tocaba el violín, sino que era el diablo el que manejaba sus manos. Y bueno, él también le dio un poco de vidilla a esa leyenda, porque veía que eso también le convenía, que era buen marketing, era buena publicidad. Y a raíz de eso, pues también decía, oye, ¿y por qué no voy a utilizar yo este acorde, este trítono, esta sucesión de notas que se llegó a prohibir también en su momento en la Edad Media, precisamente por sonar disonante, por sonar casi como una provocación y como un llamamiento, como una invocación al demonio, que era lo que pensaban en aquella época. Hubo otro personaje tiempo después, un sureño que también, Robert Johnson, ¿no? Que hizo también un pacto. Que antes le habían defenestrado por no ser suficientemente bueno, llegó a convertirse en una estrella y sus últimos años los pasó de gira por Estados Unidos grabando canciones y haciendo conciertos hasta que la muerte le llegó precisamente en uno de ellos. Una muerte extraña también, ¿no? Porque no sé si fue un amante, el marido de un amante o algo así, Sí, había dos cosas que le gustaban mucho a Robert Johnson. Una era el whisky y la otra eran las mujeres. Y bueno, las dos cosas en esa fatídica noche combinaron muy mal, porque Robert Johnson aquel día tiró los trastos a quien no debía, que era la mujer precisamente del dueño del bar donde iba a tocar. Y este dueño no se lo tomó muy bien, evidentemente, y le puso un poco de estricnina en su whisky. Evidentemente, cuando bebió un poco Robert, tuvo que salir corriendo de aquel lugar y lo encontraron un par de días después ya cadáver en una cuneta. Hay más en este mundo satánico. Déjame que escuchemos a Black Sabbath.
haya jugado con esas fuerzas oscuras dentro de la música. Antes de ir a hablar de la historia de Philip Taylor Kramer, que es una historia muy curiosa también. Yo destacaría sobre todo el caso de Jimmy Page, que lo hemos pasado un poco por alto, pero yo creo que nos podemos parar un poquito en él, porque sí que es cierto que si hay alguien que de verdad se ha interesado por todo este tema ocultista y que de verdad ha puesto énfasis en eso, fue el Jimmy Page, sobre todo en los años 70, cuando vio que la cosa igual se le había ido un poco de las manos y empezó a ser también un poco supersticioso por lo que ya le comentaban los demás de que había traído tal vez un poco de maldición a lo que es su grupo y su entorno. Igual lo decidió dejar de lado, pero sí que es cierto que en aquella época, en los años 70, como ya comentaba antes, Page estaba totalmente obsesionado con Aleister Crowley. Estaba también muy metido en el tema del ocultismo, realizaba ritos que había leído del propio Crowley, y eso acarreó, por ejemplo, que gente muy cercana a él acabase falleciendo. No sabemos si como consecuencia de todo este acercamiento, ¿no? Curioso. Hey, Satán, estoy pagando mis deudas tocando en una banda de rock, decía alguien de AC/DC en la canción Autopista al Infierno. ¿Cómo gustan estos temas, no así fronterizos o directamente, misteriosamente satánicos a la gente, verdad? Yo creo que hay mucho morbo en este tipo de temas, ¿no? Está también esa faceta de lo prohibido que tiene todo el tema satánico hoy en día, porque al final hemos crecido en una sociedad cristiana que nos ha vendido esa imagen, ¿no? En que el dualismo eterno del bien y del mal, de Dios y el diablo. Y precisamente yo creo que es por eso por lo que muchos rockeros y muchos metaleros y demás cogen esa faceta, esa figura del diablo, no creyéndosela como tal, no creyendo en él como un ente real, sino más bien como una figura alegórica que representa la libertad, el soltarse de las cadenas y la rebeldía. Vale, casi terminando. ¿Tú eres rockero o metalero o qué? Yo soy tanto rockero como metalero. La verdad es que me tiran bastante los dos géneros. Pero también escuchas a Los Pecos. También, pero por eso, porque escucho todo lo que sea duro, a mí me gusta. Déjame que casi terminando escuchemos un tema mítico de Casi mis tiempos. Título, Inagada da Vida, de un grupo también mítico de los años 70-80, ¿verdad? Exactamente, eran Iron Butterfly, que fueron de los primeros grupos así progresivos psicodélicos de su época y que de hecho fueron muy influyentes tanto en Led Zeppelin de Jimmy Page como luego también en gente como Deep Purple y grupos por el estilo. Y es curioso porque esta canción yo creo que fue de las más largas, se hizo famosa porque era de las más largas que se habían editado hasta entonces, ¿no? Duraba casi, yo qué sé, 30 minutos, no me acuerdo. Sí, duraba muchísimo. Yo creo que sacaron de hecho un single para ponerlo en la radio más cortito, sí, de solo 17 minutos solamente, para hacerlo más accesible, ¿no? 17 minutos. Y aquí había un personaje, Philip Taylor Kramer. Cuéntame qué era esto. Pues Kramer es un bajista que se une a Iron Butterfly en la segunda formación de este grupo, cuando ya han bebido del éxito de Inagada da Vida, de hecho, y cuando están tratando de recuperarse precisamente de la pérdida de varios componentes, porque se habían ido del grupo, pues Kramer entra en el mismo y está con ellos durante un tiempo, pero sí que es cierto que la parte interesante suya, más allá de la música, que también está en el tema de la física y de la informática, porque el tío era un genio, era un auténtico genio que deja la música para estudiar ingeniería aeroespacial, que ayuda al gobierno de los Estados Unidos a crear el sistema de misiles de la era Reagan, y que posteriormente también se mete mucho en el tema de la física cuántica, porque está detrás de una idea que le fascina siempre, que es refutar las teorías de Albert Einstein y crear una manera de enviar datos e información más allá de la velocidad de la luz. ¿Y lo consigue? Pues eso es lo que se nos ha quedado un poco en la duda, porque Kramer a finales del año 94, cuando ya estaba de lleno metido en este tipo de asuntos, cuando ya estaba terminando sus algoritmos, sus fórmulas, confiesa a sus más allegados que está muy cerca de conseguirlo, pero que además teme por su vida, porque sabe que está a punto de conseguir algo muy grande y que tiene miedo de que le estén siguiendo, de que le estén vigilando. ¿Y qué pasa al final? Bueno, pues Kramer parece que llega a esa final conclusión, y justo en ese momento, en febrero del año 1995, después de ir a recoger a una pareja de amigos al aeropuerto, se va del aeropuerto sin recogerles, o sea, desaparece directamente, hace unas cuantas de llamadas mientras está en la autopista, llamadas a sus familiares, llamadas a sus amigos, de hecho al propio Ron Busby, que es el batería de Iron Butterfly, también le llamó para despedirse, porque todas eran llamadas de despedida, y la última la hace al 911 diciendo que es Philip Taylor Kramer y que se va a suicidar. Entonces desaparece. Literalmente no hay rastro de Philip Taylor Kramer hasta 4 años después, cuando en 1999 se encuentra su furgoneta
en un cañón, totalmente destrozada. Se analizan los restos y efectivamente coinciden con el del bajista de Iron Butterfly. ¿Y qué le había pasado? ¿Se suicidó? Pues no se sabe. La hipótesis oficial es que se suicidó porque además llamó al número de emergencia diciendo exactamente eso, pero claro, es que todo también tiene que ver con que él mismo meses antes le había confesado a su padre de que temía por su vida, de que estaba empezando a tener miedo de ser perseguido y que si algún día él llamaba a alguien diciendo que iba a suicidarse, que eso jamás sería real y que lo que significaba es que le habían pillado y que estaban detrás de él. O sea que cualquiera puede sacar sus conclusiones. De hecho, la familia todavía sigue pensando que hay cosas muy extrañas en su muerte, porque luego además este tema no es el único gran físico que muere en extrañas circunstancias justo cuando ha hecho un gran descubrimiento. A principios de los 2000, pocos años después, hay muchísimos microbiólogos que mueren justo después de dar con una fórmula que parecía bastante importante en su campo. ¿Es casualidad? ¿Es coincidencia? Pues cada cual que piense lo que quiera, pero huele demasiado mal, desde luego. La música. Sin música la vida sería un error, decía. Y la música es la forma más fuerte de la magia que decía Marilyn Manson. Un recorrido hemos hecho por esa música maldita. ¿Sí, seguimos teniendo todavía músicas malditas ahora, en este tiempo, actualmente, o hay demasiada ñoñería y demasiada poca música real hecha? Yo creo que hay mucha ñoñería, como tú dices, pero también se puede buscar esa música maldita. Hay mucha gente que está muy metida en el tema, por ejemplo, del neopaganismo. Estamos hablando también de grupos, como ya decía antes, del norte de Europa, que si quieres escuchar de verdad música satánica y música que hace odas a Satán, a Lucifer y a todo este tipo de cosas, solo te tienes que ir al black metal y al death metal de Noruega, Finlandia y estos sitios para escucharlo, ¿eh? Rammstein, por ejemplo. Rammstein es un grupo que está ahí siempre al filo, pero es un grupo sobre todo provocador. Yo creo que lo que le gusta es llamar la atención. Oye, y si llamamos la atención siendo nazis, entre comillas, pues vamos a ser nazis. Y si llamamos la atención siendo satanistas, pues vamos a ser satanistas. ¿Hay forma de contacto contigo, Manuel? Pues me pueden encontrar en redes sociales, Manuel Jesús Palma Roldán, mi nombre completo, y también en el correo electrónico mjpalma1987@gmail.com. Cualquier consulta, cualquier cosa. De guante blanco, música maldita. Muchas gracias, ha sido un placer tenerte. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Fuerte abrazo, hasta prontito. Un abrazo. Termina nuestra primera hora. En la segunda, después de las noticias de las 3, las 2 en Canarias, el último adiós. Una espeluznante y estremecedora serie de acontecimientos que nos cuentan los médicos y las enfermeras con pacientes terminales, ya veréis. Y además un viaje por la Tierra Verde, un recorrido para no perdérselo. Regresamos tras las noticias, 5 minutitos estamos aquí llenando el espacio en blanco y os esperamos. Y tras las noticias, los servicios informativos de las 3, las 2 en Canarias, regresa el espacio en blanco a las antenas de Radio Nacional. Bienvenidos a todos los que seguís ahí llenándolo todavía a estas horas. Saludos en cualquier parte del planeta que estéis, a través de Radio 1, Radio 5, a través de la radio online o descargando el podcast. Y para seguir en esta segunda hora vamos con un tema que han llamado El último adiós. Tras esa introducción os lo presentamos. Nuestro siguiente invitado resume las conclusiones de docenas de experiencias inexplicables en el campo de la medicina oficial, vividos por sus propios protagonistas. Visiones en pacientes a punto de morir, experiencias cercanas a la muerte, o pacientes que se recuperan de forma súbita y total de enfermedades después de una intervención religiosa. Los protagonistas, los encargados de velar por nuestra salud en hospitales y residencias, médicos y enfermeras. Las enfermeras mismas a menudo han tenido sus propias experiencias en un contexto hospitalario. Apariciones, coincidencias significativas, campos de energía, luces o descargas eléctricas en torno a un paciente hospitalizado. Nuestro tiempo nos lleva a conocer algunas de estas experiencias en el último adiós.
día son más los expertos, los investigadores, los médicos, los psiquiatras, psicólogos que se acercan a ese fenómeno de la vida después de la vida. El último abrazo de despedida es un ejemplo de lo que hoy queremos contaros, experiencias paranormales de enfermeras, escrito por Alejandro Parra. Hasta Buenos Aires nos vamos para saludarle. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Un gran placer hablar nuevamente contigo. Igual te digo, ¿sigues tan moreno? ¿Cómo? Sí, sigues tan moreno como cuando estuviste en España. Ah, sí. ¿Sigues tomando el sol? Y claro, porque estamos en verano. Sí, este año no me tomé vacaciones, pero de todas maneras, sí, aquí el verano es muy fuerte, sí, seguro. Bien. El último abrazo de despedida. ¿Por qué te dio por escribir ese libro? Bueno, yo algo te adelanté el año pasado cuando estuvimos en la entrevista junto a Marcelo Lemián y otros colegas, y en relación con un estudio que por entonces todavía estaba conduciendo, basado en la inquietud de una alumna. Yo soy profesor del área de metodología de investigación en la Universidad Abierta Interamericana, y los alumnos por lo general se gradúan con una tesis de grado, como en España por supuesto, y ella me llevó la inquietud de que normalmente en los hospitales suelen ocurrir ciertos episodios que se consideran sobrenaturales o paranormales, y que las enfermeras por lo general tienen una proximidad hacia cierto tipo de experiencias, y en definitiva son bastante sensibles a este mundo espiritual. Bueno, esto motivó en parte a diseñar un estudio basado fundamentalmente en encuestas, en el que en esta investigación básicamente hicimos un primer estudio que se podría considerar piloto, pero que sirvió para que ella, como enfermera profesional, se pudiera graduar a su vez como psicóloga. Y en este estudio entrevistó a 100 enfermeras, 39 de ellas, casi el 40% de ellas, había tenido alguna vez algún tipo de experiencia, y dividimos esta encuesta en dos grandes preguntas. La primera era si la enfermera había tenido ella misma, había sido testigo de cierto tipo de episodios que podríamos considerar anómalos, espirituales, paranormales, etcétera. Y un segundo grupo que nunca había tenido ningún tipo de experiencia, pero que había oído de parte no solamente de sus propias colegas enfermeras, sino también de médicos, personal de limpieza, pacientes, familiares de pacientes, cierto tipo de experiencias que eran similares a aquellas enfermeras que los habían tenido. Y el impacto de las respuestas y de los testimonios fue para ella, en primer lugar, muy sorprendente, porque ella, aunque nunca había tenido ninguna experiencia, sí había conocido compañeras suyas, colegas suyas que las habían tenido, pero sobre todo el impacto del estudio demostró de que efectivamente las enfermeras son testigos privilegiados de un enorme número de fenómenos que ahora vamos a describir, y que este estudio luego se multiplicó cuando yo, luego, un par de años más tarde, junto con otros colegas, formamos un equipo de investigación en el que comenzamos a entrevistar, ya no a 100, sino a alrededor de 1.200, pero con las cuales nos quedamos con 400 casos de enfermeras. Wow. Las cuales, llegamos a entrevistar alrededor de a contactar a 1.200 enfermeras de 39 hospitales, y entre los cuales estaban sanatorios, hogares de ancianos, gerontopsiquiátricos, conductores de ambulancia, servicios pediátricos, neonatologías, etcétera. Y en todos estos espacios clínicos encontramos un gran número de testimonios, muy dispersos, muy distintos entre sí, pero el objeto del estudio fue clasificar, y te puedo asegurar que nos quedaron un enorme número de experiencias y casos en el tintero. Pero sí es cierto de que en casi todos los servicios de salud y en todas las áreas, pero fundamentalmente en dos de ellas, en los hospitales, en las unidades de terapia intensiva y en los hogares de ancianos, encontramos el mayor número de testimonios, tanto de cuidadoras como de enfermeras, en relación con episodios que podríamos calificar como sobrenaturales o paranormales. Y esto fue un poco el producto
muy breve, porque en realidad si hubiéramos querido escribir un libro al menos de 2 volúmenes, incluso hubiera dado para mucho más. Para una enciclopedia seguro, sí. Nuestro invitado, no os lo he presentado, el doctor Alejandro Parra, doctor en psicología y una de las personalidades más influyentes en el mundo del misterio, de la investigación en Latinoamérica. Te voy a hacer una serie de preguntas así como si fuera un test, para que me vayas contestando para profundizar un poco en el libro. ¿Te parece, Alejandro? Sí, por supuesto, desde ya. ¿Por qué hay que ser religioso para tener experiencias de este tipo, así parapsicológicas, paranormales? Bueno, en el caso de las enfermeras, puntualmente teníamos todo tipo de testimonios tanto de enfermeras religiosas como incluso enfermeras totalmente ateas. Y sí era una característica bastante singular, porque incluso las que eran ateas llegaron a tener experiencias de apariciones, oír voces o quejidos, y cuando iban a buscar no encontraban nada. Digamos que las que no son religiosas suelen experimentar quizá mayor temor, y las que son religiosas incluso lo pueden atribuir a razones específicamente espirituales. ¿Y por qué a las enfermeras? ¿O se da también entre los médicos, los camilleros, la gente de hospital? Quizá porque están más cerca del paciente, más tiempo, más horas. Sí, en términos generales la mayoría... A ver, entrevistamos a algunos médicos, pero los médicos en general reconocen que, aunque ellos han tenido algunas experiencias, aunque bastante menos frecuentemente, la enfermera ciertamente, al tener mayor proximidad al tratamiento paliativo, a las tareas de higiene y a otros procedimientos técnicos, y el mayor tiempo y responder con mayor urgencia a las necesidades de los pacientes, están como más próximas, y a veces hay momentos, sobre todo por la noche, en el que algunos pacientes pueden confesar eventos o situaciones, como por ejemplo experiencias cercanas a la muerte, o experiencias de salir del cuerpo, o episodios de apariciones, que son las experiencias que hemos encontrado más frecuentemente. ¿Lugares donde se dan más? ¿En cuidados paliativos o en geriátricos? ¿O en ambos sitios? No hace falta, no importa el lugar, se da en casi todos los hospitales. Y, a ver, donde lo hemos encontrado con mayor frecuencia son en hospitales, en unidades de terapia intensiva. Hay algunos episodios. Algunos podríamos calificar como paranormales, en el sentido de algo que no se puede encontrar una explicación, al menos por ahora, como por ejemplo reacciones que pueden tener los pacientes que están hospitalizados, pero las enfermeras ni los médicos consideran estos episodios como paranormales en un sentido estricto. Sí, sin embargo, algunas enfermeras han tenido experiencias de encontrarse con, por ejemplo, una figura o una sombra, o luces o cierto tipo de episodios en torno a pacientes que estaban en terapia intensiva, o por ejemplo haber conversado con algún paciente que en forma inexplicable se encontraba en un estado de coma, y sin embargo recordaba haber visto a una persona al salir de un coma profundo de varias semanas, lo cual era, digamos, para un paciente en coma es literalmente imposible, ¿no? Y sin embargo, algunos pacientes llegaron a recordar conversaciones, aunque estos casos son bastante inusuales. De todas maneras, desde el punto de vista neurológico, son virtualmente inexplicables. El problema es si consideramos esto paranormal o no. Otros episodios no ocurrían por ejemplo, en hogares de ancianos. Los hogares de ancianos, como todos sabemos, son lugares en tránsito, en los cuales la muerte es la moneda corriente, y hay muchas enfermeras que solían tener experiencias, sobre todo sensaciones de frío o sensaciones de calor en torno a la muerte de un paciente recientemente, y episodios así eran bastante frecuentes. Ahora vamos a ver con más detenimiento. Aquí en el libro hablas de una enfermera, fenómenos físicos me refiero ahora, una enfermera que relató que mientras estaba sola preparando la medicación para un paciente que estaba en otra habitación, salió volando sobre su cabeza un Baxter de suero fisiológico.
había 4 Buster solamente. No había forma alguna de que se moviera, como si fueran poltergeist, movimiento de objetos. Alejandro. Sí. Episodios de estas características son bastante frecuentes. Movimientos de instrumental quirúrgico, de puertas que se cierran y se abren en forma inexplicable. Hay varios de estos episodios que podríamos calificar como psicoquinéticos o poltergeist o fenómenos de estas características. Sí son bastante frecuentes. Luego te preguntaré, en tu aspecto de psicólogo y de investigador, qué puede provocar todo esto. Sueños y visiones del más allá. Parece que es bastante común esas visitas del más allá cuando uno está cercano a la muerte, ¿no? ¿Vivían también esa experiencia las enfermeras que entrevistaste? Sí, sobre todo en los hogares de ancianos y en otros espacios clínicos. Es muy frecuente y sobre todo particularmente en gerontopsiquiátricos y en algunos psiquiátricos también, episodios en los cuales algunos pacientes, y de hecho hay una clasificación médica, aunque bastante poco usual, que por lo general se suele aplicar a estos casos, lo cual a mi criterio al menos es errónea, por lo menos en algunos de ellos, que es el concepto de la psicosis preterminal. La psicosis preterminal está calificada como un estado confusional en donde el paciente, momentos antes de su muerte, refiere a alucinaciones, delirios, etcétera. Lo que los psiquiatras por lo general no se ocupan demasiado en determinar es cuál es la naturaleza o en todo caso el contenido de estos delirios y alucinaciones. Pero lo que sorprende a las enfermeras, lo más notable, y casi en la mayor parte de los casos, incluso muchos de tus oyentes recordarán algún episodio de estas características, es el caso de aquellos pacientes que describen visitantes o personas que... Acá hay un tema interesante que en realidad exige una revisión, porque tenemos un enorme espectro de experiencias de este tipo. Por ejemplo, la visita de un ser de luz o bien de seres alados, que por lo general son interpretados como ángeles, incluso mascotas que el paciente tenía, que habían fallecido, o familiares fallecidos que lo vienen a buscar. Y aquí encontré un enorme número de testimonios que son muy conmovedores, sobre todo, y son muy de fuerte impacto emocional, y un poco le dan el título al libro, que es El último abrazo de despedida, porque señalan el modo, sistemáticamente, estas, entrecomilladas, alucinaciones, muestran que algunos pacientes reciben a veces la visita de familiares fallecidos o de seres que aparecen a los pies de la cama. Los investigadores americanos y los británicos llamaban a esto visiones en el lecho de muerte. Y por lo general, la característica más común de estas visiones era que en un lapso no mayor de entre 2 horas, a veces minutos, pero si no entre 2 horas a 48 horas, o sea, no más de 2 días, el paciente sistemáticamente fallecía a posteriori de tener estas visiones. ¿Era como si vinieran a buscarle los familiares entonces, Alejandro? ¿O esas luces? Exactamente, sí. Y ahí tenemos, muchas anécdotas e historias de este tipo de visitas. Algunas son atemorizantes, o sea, por ejemplo, recuerdo el caso de una paciente que le decía a su enfermera, ¿quiénes son esas 2 personas que están allí? La enfermera, que estaba sola, se da vuelta y le dice, no hay nadie aquí. Dice, no, esas 2 personas están observándome y me vienen a buscar, pero yo no me quiero ir al lugar donde me quieren llevar. Esa paciente murió apenas un día después, ¿no? En otros casos la experiencia es totalmente distinta. Por ejemplo, la visión de un ángel que la viene a buscar a una viejita, a una señora muy anciana, y ella está muy feliz. Ella dice que es un ángel, que es un ser alado, que la viene a buscar, que la va a llevar a un lugar donde hay mucha paz, donde se va a encontrar con Jesús y con la Virgen. Ella era una mujer muy creyente, y a los pocos minutos fallece, y una de las enfermeras lo que nos cuenta es que su fallecimiento fue totalmente pacífico, con una sonrisa en el rostro, como si realmente hubiera tenido un encuentro sobrenatural con alguna fuerza extraordinaria. Qué bonito. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Alejandro Parra, viendo algunas
experiencias de vida después de la vida o paranormales en hospitales con enfermeras. Vamos al geriátrico. Te pido si puede ser que sea sintético. Decías que a veces las enfermeras habían sentido cambios de temperatura, frío o calor cuando se iban los ancianitos, y hay muchos momentos de reconciliación, ¿no?, de reparación de errores en ese momento antes de marcharte de los ancianos. Y tenemos muchos episodios muy interesantes. Por ejemplo, bueno, van desde visiones de niños, de cambios térmicos, cambios de temperatura, excesivo frío, por ejemplo. Muchas enfermeras relataban que cuando el paciente moría sentían que un frío corría por sus cuerpos, como si esa entidad, esa fuerza atravesara sus cuerpos. Bueno, visiones en el lecho de muerte o visiones en la agonía. Un fenómeno muy interesante, tanto en hospitales como en geriátricos, es el fenómeno de los timbres, que en inglés se tradujo como buzzer effect. Timbres. El fenómeno de los timbres es muy curioso. En algunas habitaciones donde han quedado algunos pacientes, pero no en todos los casos, y los timbres, que sirven para hacer los llamados a las enfermeras cuando se necesita alguna asistencia, suenan de manera inexplicable sin que nadie los toque. Y hay habitaciones en particular en donde ese fenómeno, a pesar de que el personal de mantenimiento los repara, de todas maneras continúan funcionando de la misma manera, ¿no? Esto es un fenómeno que me sorprendió mucho. Qué curioso. Voces o músicas también se escuchan en ese momento de la ACM, ya experiencia cercana a la muerte, ¿no? Sí, son muy frecuentes. A ver, los pacientes por lo general suelen referir a sus enfermeras el haber tenido episodios en los que han podido, durante la intervención quirúrgica, haber visto el dispositivo, la sala quirúrgica y quienes estaban allí. Hay un episodio que relata una enfermera que me resultó sumamente interesante, de un paciente que llama a su cirujano cardiólogo y le relata un episodio en el que mientras estaba siendo intervenido, él ve a cierta altura, ya con la anestesia y todo la sala quirúrgica, y en un momento determinado, de entre el personal de instrumentadores, de anestesiólogos, etcétera, una enfermera que llevaba un instrumental y se le cae un bisturí. La enfermera se agacha, lo recoge y se lo lleva fuera de la sala de operaciones. Esta era la visión que este hombre había tenido, se la comenta a su cardiólogo. El cardiólogo, a su vez, interesado por el tema, porque había escuchado muchas de estas experiencias, se lo lleva a la jefa de enfermeras, y la jefa de enfermeras localiza a la enfermera que había tenido ese episodio y le pregunta efectivamente si a ella no se le había caído, y la enfermera le responde sí. ¿Y cómo lo sabe usted? Por supuesto, el médico, el cardiólogo, nunca le dio la fuente de información. Pero esto muestra claramente que, digamos, en primer lugar, la vida no termina con la muerte. En segundo lugar, nos da muestra de que la mente puede seguir operando de manera independiente del cerebro, que el cerebro, aunque esté anestesiado y en una situación, de extrema gravedad, aún continúa teniendo algún nivel de actividad, no solamente intrasomático, sino también por fuera. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es que todas estas experiencias no encajan dentro de lo que nosotros comprendemos como una alucinación. Están por fuera. Experiencias con niños. También algunos de estos enfermeras han sentido la presencia como de niños que aparecían, huellas de pisadas de niños, pellizcos incluso de niños. Alejandro. Sí, esta es una experiencia muy impresionante, wow. Probablemente una de las más notables, sobre todo desde el punto de vista de la evidencia. Muchas enfermeras, aunque en realidad está prohibido por ley en España y en Argentina también, no pueden tomar fotografías de sus pacientes, pero algunas enfermeras me enviaron en forma confidencial fotografías tomadas de algunos pacientes o en los sectores del hospital, donde pueden verse figuras, nubes, vapores, luces o cierto tipo de apariciones que son bastante frecuentes. El fenómeno de la enfermera que relata en el libro es muy interesante. Una enfermera, en una sala de neonatología, hay una historia que se cuenta repetidamente de que en la sala las enfermeras, cuando muere un niño, lo que algunas enfermeras sienten
es como la sensación de pellizcos o como si te jalonaran la falda y así. Bueno, esto ocurrió en una ocasión que una enfermera llevaba un frasco con talco, se le cae y cuando va a buscar un trapo, una tela para limpiarlo, y regresa, ella puede ver clara y nítidamente que en la mancha de talco que había quedado allí, unas pequeñas huellas de pies, como si alguien, un niño pequeño, no más de 3 años quizás, hubiera dejado esa marca allí, ¿no? Y realmente la enfermera que me relató el episodio confía plenamente en el testimonio de esta enfermera que se lo relató, porque por supuesto quedó espantada, asustada por justamente este episodio. Evidentemente sin que hubiera un niño allí. Casos de animales, y casi terminando. Animales, sobre todo gatos, anunciando premoniciones alrededor de pacientes que están a punto de morir, ¿verdad? Sí, este es un episodio que ocurrió en un hospital en Nueva Jersey, acerca del cual se terminó incluso escribiendo un libro. El gato se llamaba Oscar. Era un gato que tenía... Esto generó un gran debate médico, porque en algunos servicios hospitalarios se permite la entrada de perros, gatos, caballos y mascotas pequeñas para que algunos pacientes puedan experimentar el cariño o el afecto de estos animales en los servicios. No todos los hospitales lo permiten, pero algunos sí. En ese hospital de Nueva Jersey, un médico americano observó la conducta anómala de un gato que toda vez que se aproximaba a un paciente durante algún tiempo, este paciente fallecía. Bueno, esto por supuesto generó muchas especulaciones de que muchos pacientes no querían que el gato estuviera cerca, pero la experiencia que me sorprendió fue el testimonio de una enfermera en un hogar de ancianos que observó una paloma blanca apoyada, como durmiendo, en el cabezal de la cama de una paciente que estaba en su fase terminal, aunque por supuesto no era el momento de la muerte de esa paciente. La paciente estaba bien en ese momento, no tenía ningún problema. Lo sorprendente es que cuando las enfermeras vuelven a ingresar a la sala, a pesar de que la habitación estaba totalmente cerrada, la paloma había desaparecido, y cuando van a ver a la paciente, ella ya había muerto, ¿no? Bueno, testimonios de este tipo son bastante frecuentes. Uno que me relató, y con esto cierro, una médica que conduce un establo terapéutico en este hospital. Este hospital permite la entrada de caballos. Los caballos tienen una empatía muy importante con algunos pacientes, y observaron que un caballo en particular en la sala lamía a una paciente, y no podían retirar el caballo, a pesar de que el caballo estaba entrenado para entrar y salir continuamente. Bueno, ese paciente falleció 2 horas después. Qué curioso. Sí. Terminando casi, Alejandro, los profesionales, con todos ellos con los que habéis estado entrevistándoos, ya lo ven ese tipo de cosas con más tranquilidad, con más normalidad, aceptan que ocurran estas cosas, y podemos tener esperanza, ahora sí que vamos a sacar conclusiones, en que existe una vida después de esta, o todo es creado por la mente del propio protagonista. Bueno, a ver, es una pregunta muy fácil de hacer, pero por supuesto muy difícil de responder. Yo creo desde una convicción puramente personal y desde mi propio sistema de creencias. Por supuesto no cuento con ninguna evidencia científica al respecto, pero yo tengo una convicción de que existe alguna forma de vida después de la muerte. Vale. Y se refuerza esto incluso a través del testimonio de todos estos casos que hemos relatado en ámbitos hospitalarios. Los hospitales, por supuesto, un parapsicólogo que leyó uno de mis artículos cuando publiqué en inglés me dijo: después de los laboratorios de parapsicología, el segundo y más importante laboratorio es un hospital, haciendo referencia al hecho de que
parecen ser espacios ideales para que este tipo de fenómenos ocurran. Mi libro también tiene un aporte, no solamente a los trabajadores de la salud, médicos, sobre todo enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, sino también nosotros intentamos crear lo que se llama el perfil de la enfermera sensitiva. ¿Qué significa esto? El perfil de enfermera sensitiva es una característica de personalidad que define a aquella enfermera, o al menos a todo ser humano, que tiene características que le permiten entrar en sintonía con esas frecuencias que podríamos llamar extrasensoriales, espirituales o paranormales. Características de personalidad que están muy bien definidas. En primer lugar, la más importante es su capacidad de concentración, su capacidad de absorción, su, sintonía con la tarea. Esto es un punto importante. En segundo lugar, capacidad empática. Y su, habilidad para entrar en conexión con, aquellos pacientes que están de alguna manera necesitados de este acompañamiento, esa percepción de apoyo y de protección. De modo que uno podría interpretar que en realidad es cierto que no todas las enfermeras tienen estas experiencias, pero sí es cierto que hay algunas enfermeras que tienen esta capacidad de sintonizar con estas otras realidades alternativas y que en alguna medida las experiencias cercanas a la muerte o todas las experiencias que están descritas en este libro, el último abrazo de despedida, son una manera de conectarse con ese mundo y ser percipiente de esa realidad que a lo mejor al resto de los mortales se nos escapa, pero que las enfermeras tienen mayor capacidad para sintonizar con esta realidad. El último abrazo de despedida, Alejandro Parra ha sido nuestro invitado. ¿Forma de contacto contigo? Si quieren comentarte alguna cosa, Alejandro. Seguro, nuestro sitio de internet es www.alipsi.com.ar y espero que el libro sea sobre todo leído en los ámbitos de la enfermería y no solamente en el ámbito de lo paranormal y los interesados en estos estudios, sino que sea un aporte significativo a aquellas personas que tengan la posibilidad de tener un acercamiento más sensible al dolor que significa la pérdida de un ser querido. Ahí están esos datos. Te doy un abrazo, no el último, y ni de despedida. Espero volver a tenerte y te deseo lo mejor. Igualmente para ti, Miguel. Un fuerte abrazo. Gracias por tu calurosa entrevista. Hasta muy prontito, Alejandro. En 200 metros. La vida se mueve a golpe de clic. Escucha, mira, lee. Vive lo que pasa en la nueva aplicación RTVE Noticias. Internacional en esta sintonía de Radio 5. Emisión en directo de Radio 5 y el canal 24 horas. Información de rtve.es. La red de emisoras y además programas informativos de Radio Nacional y Televisión Española. En la web RTV. Descubre la nueva aplicación RTVE Noticias para entender la vida. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y ahora algo de lo que nos espera en Canarias, sabéis, en breve, el 11 de mayo estaremos en Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, y haremos un programa especial desde el TEA, con un montón de sorpresas, entre otras esto que os vamos a contar. A partir de las 19 horas, hora canaria, estaremos allí, así que pillar sitio para que estemos todos juntos y escuchad. El dios bueno, Chachao, indio viejo, se aburría en la eternidad del cielo, así que quiso bajar a la tierra, aunque estuviera llena de barro, aunque estuviera llena de agua, aunque todo fuera efímero y mutable allí. Bajó a la tierra y gozó y disfrutó como un niño chico jugando con el agua, jugando con el barro. Con el barro hizo figuras de fantasía, las modeló, les dio forma y pensó una idea irresponsable, la verdad. Soplar, dar aliento divino a aquellas figuras. Así fueron creados los animales.
Pero claro, los animales no tenían espacio donde moverse con tanta agua y con tanto barro, así que Chachao sopló y sopló y sopló. Y apartó las aguas, y secó el barro, y se creó la pampa. Ahora sí, los animales tenían espacio. Y Chachao estaba contento, estaba de buen humor. Tanto es así que viendo su imagen reflejada en el agua, decidió reproducirse a sí mismo, una imagen de sí mismo en barro. Así que fabricó dos monigotes grotescos, porque él estaba de buen humor, tenía ganas de reírse de sí mismo. Estando en estas, no se dio cuenta de que el ñandú, contento con sus carreras, entusiasmado, saltó al cielo y comenzó a recorrer el camino del cielo. Y esto no gustó nada a Chachao. Cogió sus boleadoras y las arrojó al ñandú e hizo que cayera al suelo, que volviera a la tierra. Pero la marca quedó en el cielo. Su garra está plantada en el cielo, es la cruz del sur. Y la boleadora también quedó marcada en el cielo, Alfa y Beta de Centauro. A todas estas, Gualicho, el dios malo, aprovechando la distracción de Chachao, bajó a la tierra y vio los monigotes de barro que se parecían a Chachao, pero que eran grotescos, una burla, vestidos con poncho y con chiripá, y quiso gastar una broma. Sopló aliento de vida a aquellos monigotes. Y los monigotes cobraron vida. Chachao y Gualicho se horrorizaron al ver a aquellos monigotes moverse, pavonearse, hablar y discurrir como si fueran dioses. Chachao corrió y corrió, huyó y saltó al cielo, y con su cuchillo de piedra cortó el camino del cielo, dejando en la tierra a Gualicho, al dios malo. Gualicho estaba horrorizado. Gualicho pensaba y continúa pensando cómo destruir su imprudencia, cómo aniquilar a la mujer y al hombre. Por eso envía enfermedades, guerras y hambre, y lo hace siempre de lejos, pues le causa horror la humanidad y le remuerde la conciencia. Por eso vive en lo profundo de los montes y solo se arriesga a salir cuando las noches son oscuras. Y ahora nos vamos a las tierras verdes, a un país de leyenda, a la búsqueda de enigmas. Nuestro próximo colaborador nos lo ofrece. Un pueblo tan avanzado, esté todavía arraigado a las tradiciones, algo que parece que ocurre también ahí en Dublín y donde estás en Irlanda, ¿verdad? Sí, es que nosotros deberíamos cambiar un poco el chip y pensamos que ser muy avanzados significa negar la parte mágica que llevamos dentro de nosotros mismos, pero eso es quizás la parte más increíble que tenemos y no sé yo qué alegría puede tener esa persona que se está arrancando esa parte mágica. Yo te puedo decir, mira, que aquí he redescubierto el arco iris. Irlanda es un país hermosísimo, Dublín es una ciudad preciosa, pero donde casi siempre está lloviendo. Sin embargo, hay un momento, casi siempre, todos los días, hay un momento en el que esa lluvia para y se abre el cielo, y en ese cielo se asoma un arco iris. Y eso, Miguel, es absolutamente increíble. Eso es para mí un redescubrimiento de que por mucho que llueva, por mucho que el firmamento esté oscuro, siempre va a salir la luz del sol. Y si ese sol te regala esa imagen de 7 colores que realmente te alegra el corazón, pues es pura magia. Ese es el Dios, creo que hemos olvidado, el Dios de la magia. Si alguien piensa que es muy evolucionado por estirparse la parte mágica, por estirparse a Dios del corazón, pues, por dejar de creer en esta realidad, que no deja de ser una realidad, y una realidad evidente, una realidad que si te tomas la molestia de viajar a estos lugares puedes convivir con ella. Si alguien piensa que es más moderno por eso, allá él. Yo prefiero seguir en mi santa ignorancia y seguir emocionándome viendo arco iris y pensando que detrás de ese arco iris hay una tierra de seres escondidos, quizás a la vera de algún dolmen, de alguna tumba con pasaje, que es el acceso al más allá de los celtas. Y ¿por qué no? ¿Por qué no puede existir esos mundos que nuestros ancestros creían y que nosotros ahora, en nuestro empeño de ser supermodernos, negamos obstinadamente?
has hecho un buen tabernero, Derviche? Vamos a buscar lugares extraños. La tumba del gigante, uno de los dólmenes más enigmáticos y desconocidos de Irlanda. ¿Estuviste por ahí? Sí, y te aseguro que me costó la vida llegar hasta él. Y fíjate que está en el sur de Dublín, y yo antes vivía en el sur de Dublín, estaba muy muy cerquita de mi casa, y sin embargo es uno de los lugares más inaccesibles que he encontrado. Te estoy hablando de que luché contra una naturaleza salvaje, contra unas zarzas de más de 2 metros de altura, hasta poder llegar a ese lugar. Y te puedes imaginar que cuando llegué allí, después de una batalla de, no sé, de verdad, cuántas horas, exhausto, con la piel magullada, con la ropa rasgada, lleno de barro hasta arriba, cuando llegué allí y lo vi, y descubrí ese silencio y esa paz, realmente me pregunté si alguien no se está dedicando a ocultarnos estos lugares, para que no lleguemos a ellos, para que no podamos acceder, porque quizás cuando estamos allí y sentimos esa magia y esa paz y esa sensación de plenitud, quizás cuando salgamos de esos lugares nos demos cuenta que cuando pasamos a la iglesia no nos sentimos de esa forma, o pasamos a una mezquita o una sinagoga, y que quizás nos dé por buscar más el contacto con la naturaleza salvaje, con la naturaleza viva, o con estos enclaves que alguien hace muchísimos años se ha dedicado de alguna forma a señalar, para que nosotros hoy recojamos esa herencia, ese testamento, y podamos aprovecharnos de ello. Dime una cosa. Digo, no sé, sí. Dime. No, te iba a preguntar, ¿es una tumba? Porque quiero que me lleves a unos cuantos lugares más. ¿Es una tumba? ¿Es una piedra simplemente? Es que nadie lo sabe. Es un dolmen, está compuesto por 6 losas de piedra, que se presupone, la leyenda dice que es la tumba de un gigante. Nosotros no podemos saber si realmente es la tumba de un gigante, porque yo incluso en la biblioteca del Trinity College no he encontrado ninguna información sobre esta tumba. Igual que sí he encontrado información sobre una tumba que tengo también ahora mismo en el norte, en la ciudad de Howth. Yo vivo muy cerquita de Howth. Aquí está la tumba de Idín, que es un dolmen, y sí se sabe la leyenda y se sabe todo. Del sur, de la tumba del gigante, no sabemos absolutamente nada. Lo que sí se sabe, o lo que yo te puedo decir, es lo que sentí allí, y sentí que ese lugar era absolutamente especial, mágico, conmovedor. También en la zona donde tú estás, Manuel, hay algo que se llama las tumbas con pasaje. ¿Qué es esto? Pues realmente es una evolución del dolmen. Es decir, con el tiempo esta construcción megalítica fue evolucionando, la gente fue haciéndolo más grande, sobre todo si se trataba, por ejemplo, de la tumba de un rey o de un santuario. Y de tumbas con pasaje, aquí en Irlanda sabemos mucho. Yo concretamente vivo a 50 kilómetros de una de las tumbas con pasaje más increíbles de todo el mundo. ¿El Palacio de la Señora el Palacio de la Señora del Agua, quizá? Sí, está sobre el Palacio de la Señora del Agua, se llama Newgrange, y tú te referías al río Boyne, sí. Es porque está en una necrópolis llamada Bruna Boyne, es decir, como tú bien decías, el Palacio de la Señora del Agua. Y estamos hablando de el yacimiento de Newgrange, que es quizás una de las más grandes y más impresionantes tumbas con pasaje que se conservan a día de hoy. Estamos hablando, Miguel, de una construcción que tiene aproximadamente 1000 años más que Stonehenge, o 500 años más antigua que la Gran Pirámide de Gizeh. Pero lo increíble no es su datación, lo increíble es cuando estás dentro. Si podemos, alguien tiene la oportunidad de buscarlo en internet, va a ver media circunferencia de aproximadamente 60-70 metros, y en esa media circunferencia hay un pasadizo que da a una capilla con 3 habitaciones. En esas 3 habitaciones sucede una cosa muy especial, un milagro, el milagro del sol, y sucede
solsticio de invierno, es decir, aproximadamente del 19 al 23 de diciembre. Cuéntanos ese milagro que ocurre del 19 al 23 de diciembre en este lugar tan especial. Pues por alguna razón a alguien le pareció que sería adecuado orientar toda esta edificación para que durante estos 3-4 días los primeros rayos del sol del amanecer crucen el páramo y penetren lentamente por esta puerta de Newgrange hasta llegar a la capilla central. Te estoy hablando de aproximadamente unos 20 metros que tiene el pasillo hasta que este rayo de luz da al final de la capilla. Pero lo más importante lo que a mí más me sorprendió no es este milagro, que ya lo hemos visto en algunos en otros monumentos. En algunos lugares, sí. Por ejemplo, a mí lo que más me sorprendió fue en este lugar cuando el sol se va retirando. Porque cuando se va retirando como si quisiera pasar desapercibido, como si se tratase de una caricia, ese rayo solar va a enfocar la jamba derecha de la cripta, donde va a aparecer casi mágicamente algo que tú antes habías pasado totalmente desapercibido, un triskel. Es decir, uno de los símbolos celtas por excelencia. Recordamos un triskel, son es un símbolo geométrico celta que está formado por 3 brazos en espiral que se unen en un punto central. Bien, nosotros no sabemos lo que significa este símbolo, por mucho que se haya podido estudiar, por mucho que podamos especular, no tenemos ni idea de lo que simboliza, pero debió de ser algo sumamente importante para los habitantes de Irlanda y sobre todo para los que construyeron este complejo megalítico, porque lo hicieron de tal forma que ese rayo de sol revelase un secreto escondido. Y quizás para eso deberíamos irnos a lo que los celtas pensaban que era el más allá, o cómo ellos pensaban que era el más allá. Pero antes de que me cuentes ese más allá, ese es un lugar donde todavía no hay turistas, ¿verdad? Se puede disfrutar todavía de ese ambiente, de esa energía especial que hay ahí. Hay muy pocos turistas, es cierto, no sé si por suerte o por desgracia. Para mí, por suerte, porque pude disfrutar de él realmente y puedo disfrutar de él cada vez que lo deseo. Y sí, puede venir quien lo desee y puede ser los guías que están allí le hacen una simulación de este milagro de la luz, de este prodigio y aunque no es realmente en esos días, el día 23 el día 19 al 23, que está muy masificado y que hay millones de grupos neopaganos que se juntan en este lugar, pero realmente estar allí en otra fecha es increíble. Absolutamente increíble. Apunto el destino para que me lo enseñes. Brevemente, que casi terminamos, el más allá celta, ¿qué es, cómo lo concebían ellos? Es que hay muchos más allá para la religión celta y uno de ellos, deberíamos concretar que uno de ellos se encuentra debajo de estas tumbas, de estos dólmenes o de estas tumbas con pasaje, donde podríamos acceder siempre que nos inviten los vivos, estoy hablando, podríamos acceder a ese mundo, a ese Tirnanoch, a ese mundo subterráneo, a ese plano de las sombras, de los seres féricos, de las hadas, donde los espíritus habitan con ellas. Pero no solamente las tumbas con pasaje y los dólmenes, también las cascadas, también las fuentes de agua. Es decir, que para los celtas convivir con este plano férico, con ese más allá, era algo cotidiano. ¿Y quién nos dice a nosotros que este lugar donde estamos no es, recordemos que es de las tumbas más grandes con pasaje que hay, no está señalando realmente el lugar de una tumba al uso, el lugar del enterramiento de algún rey, no te está señalando ese plano, esa entrada al más allá, al Tirnanoch, al Side, al otro mundo celta?
Si quieres, en otro programa, amigo Miguel, hablamos de las otras vertientes del más allá para los celtas y viajamos por las islas que circunvalan Irlanda, porque también esas islas se les presuponía que eran el más allá, y cada una tiene su contexto. Tienes las islas de los pájaros, las islas de los bienaventurados. Hay tanta riqueza celta aquí, de la que nos podríamos alimentar y de la que nos podríamos enriquecer la civilización moderna, que dejarlas pasarlas desapercibidos realmente es un gran pecado para la humanidad. Lo apunto para que lo hagamos. En Irlanda lo que no era sagrado era divino, y se impresionaron o se sorprendieron los celtas cuando llegaron a Roma y vieron el oráculo de Delfos, al ver que los griegos representaban a sus dioses con forma humana, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso es, fíjate, esa mentalidad, esa gran evolución que tenían de las fuerzas sobrenaturales, que, como tú bien decías, cuando llegan al oráculo de Delfos y ven que los griegos están representando a sus dioses con forma humana, se horrorizan y se echan a reír, porque para ellos lo sagrado, lo divino, tenía otra forma, una forma que no se podía representar. El aire, el agua, el espíritu de la naturaleza, de los bosques. Para el celta no guardaba silencio, sino que se manifestaban a través de la creación como fuerzas incorpóreas, como fuerzas sagradas, como fuerzas que conviven con el ser humano sin demasiado estorbo. Y dime una cosa, Manuel, ¿todavía sigue estando todo ese ambiente, toda esa magia en la sociedad actual? Si la traes contigo, tú sí. Ahí paramos esta pequeña pausa que hemos hecho en la taberna del Derviche Blanco, hablando de Newgrange, esa tumba con pasaje y esos extraños ritos todavía vivos en esa isla donde estás. Manuel, te deseo un buen viaje a ese lugar, que veas esas luces de la noche, que las puedas fotografiar y que vengas a contárnoslo. ¿Y forma de contacto contigo? Pues, como siempre, todas las formas de contacto, Espacio en Blanco, tanto email, página de Face, todas las formas habida y por haber, Espacio en Blanco, y de forma más personalizada, mi página de Facebook, La Taberna del Derviche, allí abierta 24 horas, siempre ebrios y siempre deseando atender a los que buscan esa ebriedad. Gracias, que no perdamos el sentido mágico de la vida. Un abrazo, hermanito, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Así sea, te veo prontito. Concluye nuestro programa especial de hoy. Ojalá os haya interesado. Recordar que en 7 días estaremos en Canarias. La cita en el TEA, en la Biblioteca Municipal, a partir de las 7, de 7 a 9. Ir prontito para coger sitio, porque va a haber muchas sorpresas. Más misterios y enigmas llegarán en 7 días. Tenerife, como os digo, esa es la cita. Y os deseamos que queráis sumaros a esta aventura. Bien estando allí, y si no, sin perderos el programa, que será en el horario habitual. Sábado 11 de mayo es la cita. Mientras, feliz semana para todos, disfrutar. Nos encontramos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco y en Tenerife, en el TEA, a partir de las 7. No faltes.